Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Pues vamos a iniciar nuestra clase de membresía. Sean bienvenidos. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Estábamos viendo que nuestra iglesia existe para celebrar la presencia de Dios, para comunicar la palabra de Dios, para educar al pueblo de Dios, para demostrar el amor de Dios y para convivir unos con otros. Y la iglesia debe de practicar el propósito por el cual existe, para que se fortalezca, para que madure y para que crezca. Ok, así es que el día de hoy vamos a iniciar nuestro tema y vamos a ver el primer punto, que existimos para celebrar la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Cómo celebra la iglesia la presencia de Dios? Pues en un sentido de adoración. La adoración quiere decir una exaltación a algo, a alguien, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de Dios, y es venir delante de la presencia de Dios y reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y poder humillarnos delante de Él, poder nosotros rendir nuestras vidas delante de Él. Y hay algunas formas de hacerlo, hay algunos puntos que vamos a ver el día de hoy de cómo podemos adorar a Dios. Miren, Mateo 4:10 nos dice: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, entonces la palabra de Dios nos muestra este pasaje bíblico en donde Jesús está hablando con Satanás, y Satanás quiere que Jesús le adore, y él dice: pues escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que lo primero que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios, como parte de la familia de Dios, es adorar la presencia de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros adoramos la presencia de Dios, pues quiere decir que Dios es lo más importante para nosotros. Una vez estaba yo leyendo un libro acerca de la adoración, y explicaban que el término adoración viene de una palabra griega, me parece, en donde dice que es la expresión que se le da cuando el perro viene y lame la mano del amo, ¿verdad? En ese sentido se toma la adoración, cuando nosotros realmente reconocemos que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Señor, y nosotros somos sus siervos y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él quiera. Eso es un acto de adoración, ¿ok? Entonces, veamos otra cita bíblica. Juan 4:23 y 24 dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? En espíritu y en verdad. O sea, quiere decir que nosotros debemos de estar entregados a Dios para rendirle una buena adoración. Tenemos que dejar toda carga, debemos dejar todo problema lejos de nuestra vida, porque entonces siempre va a haber algo que estorbe la adoración a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas expresiones de adoraciones en medio de la iglesia, y la primera la vamos a encontrar en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ok, entonces la palabra de Dios nos invita a que no busquemos en otras cosas. Aquí es algo específico, dice que no se embriaguen con vino, que no tomen, que no estén alcoholizándose, porque siempre va a haber disolución en medio del alcoholismo. Dice: antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que anhelar? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Primero, anhelando la presencia de Dios en mi vida, pidiéndole al Espíritu Santo que venga, que me llene, que me ministre, que me habla, que me redarguya. Esa es una forma de estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ok, otra forma de adoración, otra expresión de adoración la vamos a encontrar en Romanos 12:1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
presentarnos como sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Dice santo y agradable a Dios. Tenemos que guardar la santidad para agradarle a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues presentarme delante de Dios como sacrificio. Yo soy el mejor sacrificio que puedo darle a Dios, mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, el poder estar en su obra, el poder predicar el evangelio, el poder ser obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es presentarnos como sacrificio vivo. Y otra expresión la vamos a encontrar en Salmos 95:6, que dice: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Otra de las formas de expresar nuestra adoración es postrarnos y arrodillarnos, y eso es algo que nosotros debiéramos de practicar comúnmente. Yo sé que de repente pues nos duelen algunos ya de cierta edad las rodillas, ¿verdad? Pero necesitamos hacer esto. De verdad, el día que tú aprendas a arrodillarte delante de la presencia de Dios, grandes cosas van a ocurrir en tu vida. Grandes cosas van a ocurrir en tu vida, no lo olvides. El día que tú dobles tus rodillas y reconozcas que Dios es tu Rey, es tu Señor, es tu Salvador, y Él es el dueño de tu vida, de verdad ese día van a cambiar muchas cosas en tu vida, en tu corazón y respecto de tu comunión con Dios. Así es que no lo olvides, postrémonos, arrodillémonos delante de la presencia de Dios. Otra expresión la encontramos en Juan 17:17, y la palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que santificarnos, tenemos que aprender a vivir en santidad, y bueno, pues una forma es leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, reteniendo la palabra de Dios y haciéndola por obra. La palabra nos va a limpiar. Así es que santifiquémonos en medio de la palabra de Dios. Y primera carta a los Corintios 16:1 y 2 dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos está indicando que la adoración a Dios también tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestra ofrenda. Hay personas que no han logrado entender que la parte económica también es parte de la vida espiritual, es parte de dejar, ¿verdad? De despojarme, de aprender a bendecir, de así como Dios me bendice, ¿verdad? Con un salario, con un sueldo, aprender a bendecir también la obra del Señor a través de las ofrendas, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir: bueno, yo diezmo, está bien, gloria a Dios por tu vida, tú has entendido un gran principio, pero déjame decirte que el diezmo no es tuyo, no es como que tú le estés dando algo tuyo a Dios, es algo que a Dios le pertenece. Sin en cambio, del 90% que tú tienes, porque ese sí es tuyo, tú cuando aprendes a bendecir de lo tuyo, entonces vas a recibir, ¿verdad?, bendición de parte de Dios. Así es que parte de la adoración a Dios es poder dar ofrendas. Romanos 6:3-4 dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, el bautismo en agua también es parte de la adoración a Dios, es parte de la obediencia y de reconocer que Dios es nuestro Dios y nuestro Señor, y así como Cristo murió, nosotros moriremos al viejo hombre, seremos sepultados y resucitaremos a la nueva vida en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, otra expresión de adoración la encontramos en Habacuc 2:20, y dice: mas Jehová
está en su santo templo, callen delante de él toda la tierra. Tenemos que aprender que en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, también tenemos tiempos de guardar silencio, de contemplación, de dejar, ¿verdad?, que Dios pueda hablar a nuestra vida, pueda hablar a nuestro corazón, podamos ser transformados, Dios pueda hablar a nuestra vida a través de que nosotros también tengamos un tiempo de silencio. Que cuando oremos, ¿verdad? Si oramos 10, 20, media hora, una hora, que tengamos un tiempo también de guardar silencio delante de la presencia de Dios, ¿ok? Primera carta a los Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra expresión de adoración es la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza del Señor Jesús que nos deja, y que todo cristiano y todo discípulo y todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y ha sido bautizado, pues pueda participar de la Santa Cena. Hay personas que han sido bautizadas y por causa del pecado, ¿verdad? Cuando viene una Santa Cena dicen: no, pues yo no soy digno de tomar una Santa Cena, no la voy a tomar. Pero eso también está incorrecto, eso también es incorrecto. Si tú ya fuiste bautizado en edad adulta y no tomas la Santa Cena porque sientes que has pecado, que eres indigno, pues yo te recomiendo que te acerques en oración a Dios, que le pidas perdón, que pueda Dios redarguir tu corazón, que pueda ser cambiado y transformado, y participes de la cena del Señor. Así es que, pues ya sabemos, amados hermanos, que tenemos unas expresiones de adoración. Vamos a meditar en ellas, vamos a ver si las estamos cumpliendo, no las estamos cumpliendo, por qué las estamos cumpliendo, por qué no las estamos cumpliendo, y preguntémonos: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué área de mi vida está cerrada, dañada? ¿Por qué no puedo dar una buena adoración a Dios? ¿Ok? Entonces vamos a ver también que hay estilos de adoración. Los estilos de adoración tienen que ver con la celebración. Vamos a ver un poquito acerca de la celebración, y eso lo vamos a encontrar en Salmos 122:1. Dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Entonces, estilos de adoración es celebración, es alegría, es llegar al culto con un corazón lleno de agradecimiento de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, pues esto es algo muy importante que todos debemos de saber y conocer, porque de repente llegamos al culto, llegamos a la congregación de los santos y llegamos enojados, llegamos frustrados porque nos sentimos mal, porque estamos enfermos, porque tenemos problemas económicos, problemas con la familia, con la pareja, con los hijos, no lo sé, ¿verdad? En el trabajo tenemos tantos problemas que llegamos, ¿verdad? Así como enojados, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Vine porque si no, pues luego me andan diciendo que por qué falto, y este tipo de cosas, pues de repente se pierde el propósito de que nos reunimos para celebrar, porque tenemos que tener, imagínate una celebración donde todos estemos enojados, donde todos estemos tristes, pues más bien va a parecer un funeral, ¿verdad? Pero el culto a nuestro Señor, ¿verdad? Decía Romanos, es un culto racional. Entonces, pues meditemos en la palabra y dejemos toda fatiga, todo cansancio, toda tristeza, todo problema. Confiemos en que el Señor es bueno y va a tomar el control de nuestras vidas, y nosotros acerquémonos contentos, alegres, a celebrar la presencia de Dios. Ok, Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Mira cómo es que la palabra de Dios nos inspira, nos llena, debe de ser algo aliciente a nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿verdad?, salir renovados. Cuando nosotros estemos en la comunión con los santos, buscando la presencia de Dios, que ese Espíritu Santo sea derramado en medio de la iglesia, que nosotros podamos ser restaurados, podamos ser renovados y podamos ser inspirados por la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver otra de los estilos de adoración, y esa la encontramos en Efesios 4, 11 y 12, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, uno de los estilos de adoración es por medio de la preparación. Dios levantó, Dios llamó a los hombres al santo ministerio y constituyó, ¿verdad?, nuestras autoridades espirituales para que nos perfeccionen, para que nos guíen, para que nos enseñen, para que nos muestren las enseñanzas de Cristo a través de la sana doctrina. Entonces, uno de los estilos de adoración pues es por medio de la preparación, por medio de estar estudiando lo que nos han dejado, nos han legado nuestros apóstoles, nuestros pastores, la enseñanza doctrinal. Y lo que tú estás haciendo ahorita es un acto de adoración porque tú estás aprendiendo la enseñanza bíblica. Muy bien, y bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es: existimos para comunicar la palabra de Dios. Hablando del evangelismo, mira, Efesios 3:10 en la Nueva Versión Internacional, no es cierto, Efesios 3:10, sí, tienes razón, Reina Valera, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios tiene que ser transmitida por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo, y son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, y nuestra obligación es dar a conocer la sabiduría de Dios, los principios, la gracia de Dios a todos los seres. Ok, entonces, hablando de esto, vamos a hablar un poquito acerca del evangelismo. Del evangelismo es ir y predicar el evangelio de Cristo, es ir y hablar de las buenas nuevas, predicar, ¿verdad?, de Cristo a las personas que no conocen y invitarlas a que se acerquen a tener una relación con Dios. ¿Ok? Nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer. El evangelismo es algo importante para el crecimiento de las congregaciones. La iglesia está destinada a congregarse, ¿verdad? Esa es una práctica que viene desde pues principios de la iglesia cristiana, en donde se reunían para celebrar la presencia de Dios, para poder compartir el mensaje, para poder tener comunión con los santos. Ok, entonces nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer porque Dios ama a las personas. Mira, vamos a ver rápidamente algunas citas bíblicas. Segunda de Pedro 3:9, a ver si la tengo por aquí. Segunda de Pedro 3:9. Ok, aquí está. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios ama tanto a las personas que Él no ha venido porque muchas personas no conocen el evangelio, y la iglesia es la manera de comunicar el evangelio. Entonces, comuniquémoslo, prediquemos la palabra a aquellos que no la conocen. Ok, segunda carta a los Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos
murieron, ¿ok? Lucas 15, 3 al 10 dice, entonces les refirió esta palabra diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque ha entrado mi oveja, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentre reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Dios ama tanto al ser humano que no quiere que se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y nosotros nos tenemos que gozar cuando alguien llega a la iglesia, nos tenemos que gozar de que nosotros prediquemos el evangelio y la gente venga y se acerca y reciba de Cristo, ¿ok? Entonces, sabemos que Dios ama a las personas y porque Dios ordena que alcancemos a las personas. Mira, Lucas 4:23 dice algo así. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, ¿verdad? Entonces vayamos, prediquemos el evangelio, si es necesario de alguna de otra forma poder hacer que las personas se acerquen al evangelio, pues no escatimemos en nuestros recursos, no escatimemos en nuestras estrategias. Dios nos ha dado un espíritu que puede ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y que las personas pueden acercarse a conocer de él. Mira, Hechos 1:8, no tengas miedo porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, ¿ok? Entonces no tengas miedo, el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre ti y te va a investir de poder para poder predicar el evangelio, y porque el crecimiento es la voluntad de Dios. Mira, Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así es que aprendamos a crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento que Dios nos da. Y bueno, pues pueden haber muchas excusas para no evangelizar, para que nosotros no prediquemos el evangelio, y unas de ellas dice, pues Dios no está interesado en números, nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad, la iglesia grande son impersonales, y bueno, pues nosotros creemos que nuestra iglesia debe de crecer en lo grande y en lo pequeño y al mismo tiempo. Mira lo que dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos anhelan que realmente venga el Señor Jesús? Pues debería de ser un anhelo en nuestro corazón que el Señor venga. Sería algo maravilloso, sería algo grandioso que podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo el día que Él regrese. Pero como dice, como decía un verso que leíamos antes, lo que algunos tienen por tardanza no es porque Dios no quiera, sino que no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que cuando dice que cuando todo el evangelio sea predicado en la tierra, entonces vendrá el fin. Y no nos espantemos, mejor no predico porque no quiero que venga el fin. No, la verdad es que debiéramos anhelar que el Señor ya viniera por su iglesia, por su pueblo, por la novia, por aquellos que se guardan. Así es que debemos de crecer nosotros predicando el evangelio. Y bueno, pues también existimos, recuerden, ya vimos hoy que existimos, ¿para qué? Para adorar la presencia de Dios, para comunicar la palabra de Dios, y ahora vamos a ver, existimos para educar al pueblo de Dios. Ok, entonces existimos para recibir educación, discipulado, por eso
Mira, Hebreos 6:1 en la Nueva Versión Internacional dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Tenemos que aprender a caminar en madurez, tenemos que aprender a crecer en el conocimiento, crecer en la enseñanza, en la doctrina. Hay personas, de verdad, yo espero que usted tenga un corazón enseñable, que así como está recibiendo hoy una clase, el día de mañana pueda ir a otra clase, pueda retener la enseñanza bíblica y podamos crecer y podamos madurar, y que ya no nos conformemos, ¿verdad?, solamente con ser pues niños espirituales, sino podamos crecer en nuestra etapa de madurez. Y bueno, debemos de crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aprendamos a crecer en gracia y en conocimiento. Mira, segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, por medio de la enseñanza, de poder recibir una educación cristiana. Ok, la educación es básica en la vida cristiana, ya que esto nos llevará a cambios interiores. Mira, la educación cristiana o la educación de la doctrina que nosotros estamos aprendiendo nos va a llevar a ser personas diferentes, a hacer cambios interiores. Cuando la palabra de Dios nosotros la recibimos, la palabra de Dios comienza a cambiar y a transformar nuestras vidas, ¿ok? Entonces, Dios no ha terminado con nosotros la obra que comenzó. Existimos para demostrar el amor de Dios. Ok, entonces Juan 13:35, a ver si lo tengo, dice aquí: y en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ok, nosotros existimos también para demostrar el amor de Dios. El amor de Dios se debe de ver, se debe de sentir, se debe de palpar en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿verdad? La gente, cuando nos vea, tiene que saber que nosotros somos los hijos de Dios, tiene que saber que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, nosotros somos los llamados, nosotros somos los elegidos de nuestro Padre para cumplir la obra que el Señor nos ha dado, pero lo tenemos que hacer en amor. Mira, te leímos Juan 13:35, primera carta de Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok, entonces nosotros, así como hemos recibido la vida eterna, hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, así como Dios hoy habita en medio de nuestras vidas, el Espíritu Santo, pues así mismo debemos de amar a otras personas de tal manera que prediquemos, que demostremos el amor de Dios y que ellos también puedan ser alcanzados por el Señor. Ok, entonces Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mira, la palabra de Dios nos lleva a poder ser misericordiosos con aquellos que menos tienen. Si nosotros tenemos más, pues ayudemos, apoyemos. No es que nos sobre el dinero, pero es parte de poder demostrar el amor de Dios con aquellos que menos tienen. Así es que no cierres tu corazón. Cuando hay una persona pues que te pide algo, que necesita algo, que estás en las posibilidades de dárselo, dale, bendícele. De verdad, a veces son tantas las personas que nos encontramos, que nos piden y de repente llega un momento y decimos: ay, ni han de necesitar. Pues bueno, si el Espíritu Santo te conmueve, si el Espíritu Santo te lleva a que tú puedas bendecir a esa gente, si tú ves una ancianita, si tú ves una persona con capacidades diferentes, si tú ves la necesidad en un vecino, en un amigo, en un familiar, no acortes tu mano, extiende tu mano, bendíceles, dale, no importa que no te lo pueda regresar, porque luego a veces decimos: bueno, le doy para que me pague, para que me regrese el favor, y no se trata de eso, se trata de poder dar a aquellos que no te pueden regresar el favor, porque entonces de nada serviría lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que bendecir a aquellos que no nos pueden regresar el favor, porque es Dios quien nos va a bendecir, ¿ok? Entonces, hagámoslo, bendigamos, regalemos, demos. Si vemos una necesidad, si vemos que a alguien le hace falta ropa y yo tengo ahí toda la ropa amontonada en el ropero de que no la ocupo, pues bueno, que Dios toque mi corazón, que pueda sacar esa ropa, pueda bendecir la vida de alguien más. Y lo mismo puede pasar en nuestra alacena, en nuestra cocina. Si tenemos un poco de comida y ya sobró, no la tires, busca a alguien que le pueda regalar, regala una moneda, bendice a aquel que necesita. Dios te va a bendecir a ti. Amén. Muy bien, entonces tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Y bueno, el eje de nuestra iglesia son nuestros miembros. Cada miembro necesita una parte del cuerpo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros uno de cada uno en particular. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Estoy buscando aquí la cita bíblica, ¿verdad? Primera carta a los Corintios 12, 4, 5 y 27 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Otro verso dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y otro verso dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, existimos también para convivir y tener comunión. Convivir y tener comunión son dos cosas aparentemente iguales, pero no lo es tan igual, no son tan iguales. Una cosa es convivir y otra cosa es tener comunión, ¿verdad? Convivir con los hermanos, ¿verdad? De hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mira, vamos a participar del culto, vamos a tener un evento, ven, te espero. Eso es convivencia. Pero tener comunión quiere decir llegar más allá, ser más íntimos, poder conocer a las personas que te conozcan, poder tener amistades profundas, poder tener personas que cuando tú necesites, pues ahí estén, que cuando tú requieras, cuando ellos requieran, tú estés. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos el día de hoy, ¿ok? Entonces, el primer punto que vamos a ver de este subtema es el compañerismo. Cuando una persona es bautizada, se le da la bienvenida a la comunión de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando una persona se bautiza en nuestra congregación, pues es parte de la membresía, es parte de la unidad, de la comunión de la iglesia,
y por lo tanto nosotros tenemos que demostrarles el compromiso que tenemos con cada uno de ellos, que es el de acompañarles. Compañerismo quiere decir acompañamiento, quiere decir que vamos a estar con ellos. Dice aquí, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, ¿verdad? Dice, si nosotros siendo, Romanos 12:5, si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, así es que cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, existimos para convivir y tener comunión, ¿ok? Entonces, lo mejor que puedes hacer en tu vida es amar. Aprendamos a amar a nuestros hermanos, aprendamos a amar a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a las personas, ¿verdad? Aunque no conozcan de Cristo, también aprendamos a amarles. Ellos también necesitan del amor de Dios, ¿ok? El amor debe de ser prioridad y tu objetivo y tu mayor anhelo. Tenemos que hacerlo por amor, no por compromiso. No podemos estar trabajando en la obra de Dios o ser parte de la iglesia. No podemos estar celebrando, no podemos estar comunicando, no podemos estar educando si no hay amor en nosotros, si no existe un interés genuino por las almas, por las personas, con un anhelo de querer tener una comunión con los santos, de poder estar así unidos. La palabra de Dios dice que el cuerpo está unido por las coyunturas. El cuerpo de Dios, el día de hoy podemos estar unidos en la comunión con los santos. Así es que el amor debe de ser nuestra mayor prioridad y nuestro mayor anhelo. El amor no es una parte de tu vida, es la parte más importante de las relaciones. Tiene prioridad sobre todo lo demás porque Dios nos da 3 razones. ¿Ok? Vamos a ver las 3 razones que Dios nos da para amar a las personas. Y la primera es que una vida sin amor no tiene sentido. Si nosotros no amamos a nadie, si nosotros no aprendemos a amar a la iglesia, si nosotros no amamos a los que nos rodean, pues realmente vamos a tener una vida vacía, una vida hueca, una vida de egoísmo, una vida de egocentrismo que no nos va a llevar a tener ningún tipo de relación ni de comunión con nadie. ¿Ok? Entonces la vida sin amor pues simplemente es una vida vacía, es una vida hueca, es una vida sin sentido, y el amor durará por siempre. Cuando nosotros amamos, nosotros podemos demostrar este amor, y entonces dice aquí que el amor, ¿verdad?, dura para siempre. Así es que pues el amor de Dios es eterno para con nosotros. El amor será la norma que Dios usará para evaluarnos en la eternidad, ¿ok? Entonces, el amor es algo inherente a Dios, es algo innato a Dios y que nosotros debemos de aprender. Es uno de los atributos comunicables de la deidad de nuestro Dios, y nosotros también podemos aprender a amar a los demás. Jesús resumió lo que más le importa a Dios en 2 afirmaciones: amar a Dios y amar a los demás, ¿verdad? Cuando nosotros leímos acerca del gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Pues amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestro ser, ¿ok? Entonces, y el segundo mandamiento pues es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que bueno, pues Jesús nos da la enseñanza, nos explica, y bueno, el tiempo es la mejor expresión de amor. El tiempo es un regalo más, es el regalo más precioso que tenemos porque es limitado. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Siempre que dediques tu tiempo estarás haciendo un sacrificio, y el sacrificio es la esencia del amor y del compañerismo, ¿ok? Entonces lo mejor que nosotros podemos regalar a las personas es nuestro tiempo, porque es algo que se nos va, es algo que no podemos recuperar, pero es algo muy importante. Dale tiempo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, dale tiempo a la iglesia, dale tiempo a predicar el evangelio, dale tiempo a todas las cosas que tienes que hacer. Eso es importante, eso es amar a las personas.
Hay personas que no le dedican tiempo a sus hijos y entonces quiere decir que no les aman, o no le dedican tiempo a su esposo, a su esposa, pues también hay algo que ya no está ahí, que es el amor. Y tenemos que aprender a amar a aquellas personas, ¿ok? En nuestra iglesia, cada miembro es un servidor. Cada miembro, cada persona que está, ¿verdad?, comprometida en la obra, pues es un servidor y todos necesitamos, ¿verdad?, de todos. Cada uno, ¿verdad?, explica Pablo en Corinto y les dice, bueno, pues el cuerpo es uno, los miembros son muchos, no todos van a ser orejas, no todos van a ser ojo, porque si son puro ojo, ¿dónde está la oreja? Y empieza a explicarnos, ¿verdad?, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos una función dentro del cuerpo. Aprendamos a saber cuál es nuestra función. Si nosotros no estamos funcionando dentro del cuerpo de Cristo en el área que Dios quiere que funcionemos, pues estamos dañando el cuerpo. Estamos siendo parte de la enfermedad del cuerpo de Cristo. Hay personas que no entendemos, ¿verdad?, a la primera, que el simple hecho de solamente estar ahí, pero no ayudar, no apoyar, no tener la plena conciencia de hacer algo dentro de las cosas del reino, pues quiere decir que estamos como miembros, ¿verdad?, inservibles, con alguna insuficiencia y que estamos propensos a ser extirpados del cuerpo por alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando algún miembro deja de funcionar, pues si se puede, podemos continuar, ¿verdad? Pero hay órganos muy importantes que si dejan de funcionar el cuerpo, pues sufre y padece. Así es que cada miembro tiene una tarea importante, cada miembro es importante en el reino de Dios, es un 10 para Dios y es necesario que todos aprendamos que tenemos que hacer algo dentro de la obra del Señor. Ok, por último, vamos a ver rápidamente nuestras declaraciones de fe y la primera la vamos a encontrar en Efesios 4, del 4 al 6, nueva versión internacional. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ok, entonces, de acuerdo a las creencias esenciales, las creencias bíblicas, llámese la creencia, nuestras creencias acerca del bautismo, de la Santa Cena, de la salvación, de nuestras doctrinas del cielo, del infierno, de por qué la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todo pecado, todas estas enseñanzas básicas, esenciales, pues debemos de vivir en la unidad, porque somos un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo Señor y hay un solo Dios. Tenemos que tener la unidad en nuestras creencias bíblicas esenciales. Pero respecto a las creencias bíblicas, las creencias que no son bíblicas, pues no les damos ninguna importancia. Mira, Romanos 14, verso 1, verso 4, verso 12 y verso 22, ve lo que dicen. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok, entonces hay personas que no tienen un entendimiento o hay personas que tienen otra enseñanza, vienen de otras iglesias, vienen de otras religiones, y no van a creer lo mismo que nosotros hemos creído y que Dios nos ha revelado por medio de la Escritura. Pues no podemos contender con ellos. No estamos para estar contendiendo sobre opiniones. Hay hermanos que de repente, una vez llegaron a la iglesia unas hermanas. ¿Y por qué aquí las hermanas no usan vestido? ¿Por qué no usan velo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y empiezan a cuestionar, ¿no? Y no podemos contender con ellos, simplemente nosotros hemos recibido algo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, no contendamos, el Evangelio no es para que nosotros lo defendamos, es para que nosotros lo prediquemos. El Espíritu Santo
Dios mismo, el Señor Jesús mismo se defiende, no necesitan de nosotros, nos necesitan para predicar el Evangelio, ¿ok? Entonces, respecto de las creencias bíblicas, pues no les damos ningún tipo de importancia, las que no son bíblicas, perdón, las creencias que no son bíblicas, aquellas creencias, ¿verdad? Pueden ser de sabiduría humana, de alguna otra doctrina, de alguna enseñanza, pues simplemente no nos metemos en problemas con eso. Ok, respecto de nuestras creencias, mostramos amor. Primera carta a los Corintios 13:2 dice: si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Quiere decir que si podemos tener el conocimiento, pero no amamos a las personas, no amamos a Dios, no amamos la obra del Señor, no amamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues simplemente no tenemos nada, no somos nada. Mateo 22, 36 al 40 dice, preguntan a Jesús: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Respecto de nuestras creencias, las vamos a demostrar en amor, ¿ok? Y bueno, pues ya para concluir, te dejo la tarea para que la puedas entregar en esta semana, y pues vamos a poner mucha atención, porque de repente como que no se entienden las preguntas, o yo no me explico, pero luego me andan poniendo cosas que no son. Así es que pues vamos a poner mucha atención, voy a tratar de ser muy específico, ¿ok? Entonces, dice la primera pregunta: escribe 5 expresiones de adoración que practiques, ¿ok? Que tú practiques. Vimos varias expresiones de adoración, escribe 5 de las que tú practiques, ¿ok? Pregunta número 2, escribe 2 razones por las que es importante predicar la palabra de Dios. Ok, pero medita, lee o vuelve a ver el video. No pongas respuestas así cortitas, ¿verdad? De repente dices, ¿qué quiere el Señor Jesucristo que yo haga? Que le ame. No, quiere que yo sea obediente, que yo me entregue, que yo ponga a Dios en primer lugar. Seamos más explícitos, más específicos en nuestras respuestas, ¿ok? Entonces, nuestra tercera pregunta es: ¿cuál es el beneficio de tener una educación cristiana? ¿Qué beneficio tenemos de tener una educación cristiana? Refiriéndose a la doctrina, a la enseñanza. Y por último, escribe nuestras 3 declaraciones de fe. Fue lo último que acabamos de ver. Escríbelas, cuáles son nuestras declaraciones de fe. Así es que bueno, pues ahí está la tarea, mis amados hermanos. Espero que la pasen muy bien, que Dios me los bendiga mucho, y nos vemos la próxima semana. Adiós, nos vemos pronto.